Aquí, por Caramonte. Y sentamos 2 segundos. 160. No sé dónde haya cobertura. ¿Cuánto? No sé si es que no hay cobertura, no sé qué le está pasando. ¿Tú sabes lo que me tengo que comprar? Un estabilizador de eso para los teléfonos. Porque todavía no me da para comprar un teléfono, no. No puedo comprar un steady de eso. ¿Me estás escuchando? Y con eso mejoro la estabilidad de los envíos. Tadito. Tadito el marín. Bueno, no entra nadie. No sé si es problema de conexión o es... ¿Cuál? ¡Wow! 1 minuto y pico. Buenas tardes para esa personita que se unió aquí a la transmisión en vivo. Estamos en vivo y en directo desde la ciudad de Camagüey. Estaba observando la calle General Gómez. Acaba de caer un aguacerito. Voy a decir que un chaparrón porque no llegó a ser aguacero como tal. Pero bueno, el clima hoy mucho calor y entonces el momento que había un poquito de agua que lo que hizo fue dar más calor todavía. Y pues bueno, aquí las temperaturas están por los 31 grados centígrados por ahí más o menos, pero se siente una sensación térmica, qué sé yo, elevada. Te podría decir que yo siento que estoy en 34, 35 grados. Para muchas personas eso puede ser, eso es una bobería, eso no es nada. Hay lugares que le sube la temperatura hasta 40, pero aquí nosotros no estamos acostumbrados a eso. A todas las personitas que se van uniendo a esta transmisión en vivo, díganme desde dónde nos ven, desde dónde me están viendo. Vamos a debatir. Pueden hacer cualquier pregunta que la vamos a estar respondiendo aquí en vivo y en directo. Señores, esto es una calle que está en el centro de Camagüey y está vacía. Es increíble. Es increíble. Yo creo que hay muy poca densidad poblacional aquí en esta ciudad. La inmigración ha afectado mucho eso. Vamos, señores. Díganme desde dónde me ven. Déjenme aquí su comentario. Víctor, muchísimas gracias por unirte a esta transmisión en vivo. Hola David, ¿cómo estás? Por acá todo bien, Víctor. Por acá todo bien. Haciendo un recorrido el día de hoy. Esto es la calle San Ramón. Y entonces vamos a entrar ahora a lo que es el centro de la ciudad, ahí en la Plaza de los Trabajadores, que estuvimos en las transmisiones anteriores. El día de hoy salí de guardia, estoy de posguardia como tal. Ayer no hubo transmisión por eso, porque estaba saliendo de la guardia. Estaba entrando en la guardia médica. Y el día de hoy salgo. Ahora es que voy para mi casa, todavía no he llegado. Dice saludos desde los Andes, Chile. Muchísimas gracias, Víctor, por unirte aquí a esta transmisión. No sé, hoy las personas no quieren participar. Pero te agradezco muchísimo, Víctor. No sé, pónganme un tema ahí el día de hoy y debatiremos y hablaremos sobre eso. Esto de aquí es un bar, miren, el Seven Bar. Esto es buenísimo, el negocio es. Porque ahí tienen música en vivo los fines de semana. Es una experiencia de verdad muy buena.
muy buena la que se vive ahí en ese lugar. Ahora cogemos por aquí este callejoncito que vamos a dar justo a la Plaza de los Trabajadores. Este es un horario en el que hace rato que no hacía transmisiones. Yo por lo general la estaba haciendo más temprano, porque es cuando salgo del hospital. Ya terminé la semana en el hospital materno, así que ya los recorridos van a ser nuevamente por la Avenida de la Caridad. Por acá nos dice Katia, ¿qué parte de Cuba? Estamos en vivo y en directo de la ciudad de Camagüey. Aquí puedes observar que esta es la Plaza de los Trabajadores. Esto es como, vamos a decir que el mero centro de la ciudad. Esto es el centro histórico aquí. ¿Te quieres sentar un ratito? Vamos a sentar. Entonces, mire, este edificio es el edificio Santa Cecilia. Y tienen un negocio en la planta baja, en la plaza, que venden café. Esto es un banco de crédito y comercio. Y por aquí esta gran iglesia. Ten cuidado, no te ensucies ahí, o sea, abajo del agua. Dice, tengo entendido que Cuba entra en tiempos críticos por la falta de combustible. Bueno, mira, déjame decirte, yo el día de hoy grabé una fila de automóviles de turismo, que esos son, mira, te explico. El gobierno como tal, en la parte del turismo, alquila vehículos, alquila carros, ¿ves? Y eso acá nosotros lo conocemos como tour. En la chapa tienen una T. Y entonces esos carros se alquilan por días, por semanas, qué sé yo, que vienen los cubanos. Los cubanos residentes en otros países vienen acá a Cuba a ver su familia, a visitar, a pasear y alquilan un tour. Entonces, ese tour son prioridad para llenar el tanque de combustible. Porque bueno, están pagando para tener un vehículo, para poder moverse por toda la isla. Y déjame decirte que había una cola de 29 carros esperando para recibir combustible en un servicentro, como le conocemos acá. En un service, un coupé. Para que te hagas una idea, eso es debido a la escasez de combustible que hay, Víctor. La escasez de combustible, vaya, es grande. Fíjate que, mira, yo para un pequeño generador eléctrico, una planta eléctrica como le conocemos nosotros acá, que son los generadores, que son por combustible, una pequeñita. Logré comprar el litro de gasolina a 4.500 pesos. Una locura, fue 4.500, ¿no? 4.500 pesos. Mira, fíjate, para que te hagas una idea, para que puedas comparar, son $9 el litro de gasolina. Cuando en otro país te lo venden por galones, aquí te lo venden por litro y te lo están vendiendo a $9. $9 el litro de combustible. Es una locura, una locura. Fíjate que antes la gasolina costaba, el litro de gasolina costaba, vamos a decir que 30, no, disculpa, $1, 600 pesos, 500 pesos, $1, ¿ves? $1.10, $1.20, y así sucesivamente. Ahora está costando $9. Pasó de 300, 500, 600 pesos a costar 4.500, 4.700. Increíble, increíble. Y cada vez que pasa el tiempo, más escasea. Y pues bueno, Víctor, aquí te digo una parte como, tú sabes, lo que puede ver la población, tú sabes, lo más cercano a la población con el tema combustible, es eso, ¿ves?
Y esa es la punto de vista que te puedo dar. Oriel nos dice, ¿dónde es eso mío? ¿En qué parte de Cuba? Qué bonito se ve. Bueno, esto es Camagüey. Camagüey, Oriel, estás viendo Camagüey en vivo y en directo, la ciudad de Camagüey. Estamos ubicados ahora mismo en la Plaza de los Trabajadores. Sí, es verdad que esta zona de aquí es bonita, no te puedo decir lo contrario. Ah, muchísimas gracias, Víctor. Sí, es verdad que, mira, esta iglesia se ve imponente, súper imponente. Cuando uno coge por aquí, por Cisneros, que es esta calle que vas aquí, esta iglesia queda encentrada en medio de la calle. Wow, wow, es una belleza, ¿viste? Es una belleza. Camagüey, qué lindo eso. Muchísimas gracias, Gabriel, por halagar así a la ciudad de Camagüey. La ciudad de Camagüey, de verdad que tiene su encanto. Olivia nos dice por aquí, pero no sufren de contaminación. A ver, ¿a qué contaminación te refieres? Específicame a qué tipo de contaminación es y tengo que hablarte, porque de contaminación como tal, déjame decirte que los ríos de aquí de la ciudad están contaminados, no, lo que le sigue, hipercontaminados, muerte. Fíjate que todos los desechos, todos los desagües van a terminar al río Jatibonico y a sus afluentes. Mira, eso es un vertedero, eso es un vertedero en toda regla, con todo tipo de desperdicio, ya sea líquido, sólido, es una locura la contaminación que tiene ese río. Víctor dice, está muy caro el litro de gasolina. ¿Viste eso? Está carísimo, está carísimo. Está súper caro. Fíjate que yo fui a llevar una pequeña planta del generador a un mecánico de planta y me dijo que estaba parado, que no estaba trabajando porque las personas no estaban usando las plantas y como no usan las plantas no tiene trabajo, está ahí quieto, está parado porque dice que la gente no está usando las plantas y bueno, al no usarlas no se rompe, no nada y entonces la gente no le llevan allá porque la gasolina está demasiado cara y ya la gente está ahorrando al máximo para poder comprar los paneles solares, cuyos paneles solares ahora mismo están empezando a robarse los paneles solares, señores. Y ya eso se había demorado mucho, la gente, no sé, estaba teniendo respeto a eso, pero ya están empezando a llevarse los paneles solares. Que, a ver, ¿cómo decirte? Además del panel solar, también tienes que tener un sistema de baterías para poder cargar y usar y poder transformar la corriente que recibe del panel y eso también es extremadamente caro. Dice Elser, saludo hermano, muchísimas gracias por unirte a esta transmisión en vivo, un gran saludo para ti. Muchísimas gracias por estar aquí, un gran saludo. A todas las personas que están aquí en esta transmisión en vivo, recuerden dejar su like, señores, con un doble toque en la pantalla, sería de muchísima ayuda. Sería de muchísima ayuda para el canal. Así llegamos a más personas. Dice, el pueblo debe derrocar a ese gobierno, en masa serían imparables. Así mismo, ¿en qué país fue que ocurrió? En Nepal. Era en Nepal cuando salieron las personas a protestar, todos los jóvenes a las calles, así. Eso fue una locura lo que pasó allá, una transformación social desde la base, desde el pueblo que salió. Fue increíble, fue increíble.
Nos dice por acá Olivia, uy, eso de la quemazón es en todos lados. Sí, sí, bueno, últimamente aquí también están quemando basura porque son tantos los basureros que se están, son tantos y tan grandes los basureros que se están haciendo debido a la falta de combustible para pasar con los camiones a recoger la basura que están acumulándose demasiado y muchas personas optan por prenderle candela y, y entonces el humo regado por la ciudad en algunas partes, no es en todas partes ni en todo momento. Pero bueno, hoy el día aquí está bastante descompuesto, señores. Miren cómo está el clima. Ya llovió un poco y están cayendo unas goticas ahora mismo que, a ver si, oh, esto no enfoca. Miren ahí, están cayendo unas goticas. Creo que me voy a tener que mover. Dice, soy Andrea, mi solidaridad desde Uruguay. Muchísimas gracias, Andrea. Un gran saludo para usted. Muchas gracias por estar aquí en esta transmisión en vivo. Olivia nos dice, contaminación de smog. No, como tal, smog, o sea, el humo ese que se puede ver en la India o en China, en ciertas ciudades. No, no, ya eso como tal aquí no lo hay. Está lloviendo, vamos a movernos. Coge. Vamos a movernos porque aguanta aquí. O abrimos el paraguas y ya nos quedamos aquí. ¿Eh? Oh, señores, vamos a ponernos abajo en un árbol. Ahí. Abajo de una mata. Ya empezó a llover, vamos a movernos un poquito. No, como tal, ese tipo de contaminación aquí en la ciudad nunca lo he visto, ¿eh? Eso de las grandes nubes esas de contaminación que hay en otras partes del mundo, aquí en Cuba no lo hay. Por lo menos aquí en la ciudad de Camagüey, ni en ninguna parte que yo he viajado lo he visto. Eso es raro de ver, señores. Tiene que haber una polución, unas concentraciones de polución tan grandes para poder conseguir eso. Que vaya, aquí en Cuba no tenemos ese nivel de producción, ni tenemos ese nivel de quema de combustible. Porque no tenemos para poder llegar a esos niveles. Mira, vamos a sentarnos aquí. No hace falta pasarlo algo de eso. ¿No tienes paño ni nada? Que no sé. No trajiste ninguna servilleta, una toallita ni nada. Chica, vamos a sentarnos. Vamos a salir de ahí. Vamos a ver qué otro comentario encontramos por aquí. Eduardo Espinosa. Eduardo Espinosa Peña nos dice, hola, saludos de Perú. ¿Hay cable en Cuba? Ah, muy buena pregunta, Eduardo. No, aquí como tal, en Cuba no existe la televisión por cable. Lo más moderno que hay aquí en cuanto a televisión es la televisión digital que usan las cajitas descodificadoras y entonces con eso hace una señal digital que se ve bastante bien y permite entonces los canales en HD, que los canales en HD que hay aquí son Telerebelde, que Telerebelde es el canal de deporte. Está como tal el otro que es ¿cuál es el otro canal que hay? En HD está Cubavisión Internacional, el canal Caribe y Rusia Today. Esos son los canales que tenemos así que se ven en HD. Y ya como tal, eso es lo más moderno que nosotros tenemos en cuanto a televisión. Y todos los medios de comunicación están controlados por el Estado y todo lo que aparece por ahí es contenido autorizado y monitorizado por el Estado. Como tal, televisión por cable, televisión privada, que tú puedes contratar un plan de no sé cuántos canales y tenerlo. No es un ejemplo, tener Discovery Channel, tener History, eso no, eso que va, eso es imposible aquí. Como tal, la televisión, eso nada más lo puedes ver en los hoteles. Hay hoteles que sí tienen la televisión por cable, pero aquí, nananina.
lo que es para la población. Jorge, muchísimas gracias por estar aquí. Un gran saludo para usted. Vamos a ver por aquí, dice Jorge, saludos David, cuídense por allá. Morón estuvo bien caliente la noche de ayer, bendiciones Jorge. Sí, Jorge, la verdad es que ayer Morón sí se puso tremendo. Se puso tremendo. Fíjate que eh, muchas personas salieron a la calle con cacerolazo, sacaron cosas de adentro del partido y le prendieron fuego adelante en la calle. No, de verdad que se está poniendo caliente esto. Se está poniendo caliente, como bien dicen, bien dices tú. ¿Qué parte de Cuba es esto? Bueno, aquí estamos, eso de que estamos observando aquí es la cubanita como tal. Esto de aquí es el Copelia, la heladería Copelia, la famosa heladería Copelia. Y esto que pueden ver aquí es una gran pantalla que hay, pero está apagada, señores. Está apagada. Por acá tenemos el correo. Esto es un correo aquí. Esto es un banco. Para allá está la Plaza de los Trabajadores. El edificio grande azul ese es el edificio Santa Cecilia. Allí este es la estatua de Nicolás Guillén, que es el poeta nacional. Y pues bueno, esta es la zona en la que nos encontramos ahora mismo. Vamos a ver qué más, qué otros comentarios. Mario Pérez nos saluda. Muchísimas gracias, Mario, por estar aquí en esta transmisión en vivo. Un gran saludo para ti. Damas y señores, yo voy a leer todos los comentarios que me pongan aquí, o todos los que se puedan leer, claro. Y déjenme aquí todos sus comentarios, que yo voy paso a paso, pero los voy a tratar de leer todos. Dicen, ¿qué hacen los militares de base? ¿Qué hacen los militares de base? No sé a qué te refieres con militares de base y como tal a qué hacen. No sé, y eso es un tema complejo. Eso es un tema complejo que no me gustaría hablar mucho sobre eso porque, no sé, se puede malinterpretar y se puede coger para historia. Fíjate que así mismo fue como, o bueno, esa fue la justificación que utilizaron para apresar a los muchachos del cuartico por incentivar al desorden constitucional. Y pues ese es lo que alega la fiscalía. Y son cargos fuertes, señor. Entonces vamos a ver por aquí. Dice Fermín, nos dijo, hola, muchísimas gracias Fermín por unirte a esta transmisión en vivo. Un gran saludo para ti. Señores, recuerden dejar su like, que con un doble toque en la pantalla, una personita que le dé un doble toque a la pantalla, estaríamos llegando a 15 likes. Vamos, que sí se puede. Aquí nos dice Rulcejas. Rulcejas, yo te he visto aquí en nuestras transmisiones en vivo. Muchísimas gracias por unirte. Dice, no se ve nadie por la calle. Sí, la verdad es que se ven muy pocas personas porque el clima está malo. Está pésimo. Tú sabes que aquí cuando... Cuba es un país tropical, pero no está acostumbrado a tener tiempos así de lluvia intenso. Entonces, como puedes ver, cada vez que hay una gota de agua, las personas se recogen, se quedan en sus casas y dicen, hey, está lloviendo, la cosa está mala, me quedo. Y no salen muchas personas a la calle. Miren, este edificio que puedes ver aquí enfrente, esa es la casa, ese edificio amarillo, aquí se le conoce como marfil ese color, es la casa natal de Ignacio Aramonte, que es el héroe como tal, el héroe de Camagüey, de la época de los Mambises. Carmen Hernández nos saluda, nos dice, hola, muchísimas gracias Carmen por unirte a esta transmisión en vivo. Te lo agradezco un montón. Enfrente de la casa Ignacio Aramonte, exactamente, Rulcejas. Aquí estamos, enfrente de la casa Ignacio Aramonte. Así mismo es. A todas las personas que se están uniendo a esta transmisión en vivo, recuerden dejar su like, señores, y con un doble toque en la pantalla
2 personitas que le den doble toque a la pantalla, estaríamos llegando a los 25 likes, señores, que eso nos ayuda muchísimo y así llegamos a más personas. Witch 7111 nos dice: hola de China, Michigan. ¿Cómo así? ¿Cómo que de China, Michigan? ¿Cómo que de China, Michigan? No entiendo eso. Como tal, Michigan, sé que es un estado, creo, de los Estados Unidos. No sé si es un estado o una ciudad de los Estados Unidos. Pero ¿cómo que de China, Michigan? Witch, explícame eso mejor. Vamos a ver qué nos dice por aquí. Jesús Parra nos dice: no me da comunismo. Ajá. Sí. Ajá. Exactamente, te entiendo completamente, Jesús, te entiendo. Nos dice por acá Ramiro Méndez. Ramiro Méndez, saludos desde California. Ándale, muchísimas gracias, Ramiro, por estar aquí en esta transmisión en vivo. Un gran saludo para usted. Miren, ese transporte es ahora mismo súper típico aquí en la ciudad. Motorinas, señores, miren, esas son las motorinas. Esos son vehículos eléctricos que son los que más utilizan los cubanos en su día a día. Nos dice por aquí Ramiro, dice: el Valle de Coachella, California. Ándale, qué bien. Muchísimas gracias, Ramiro, por estar aquí en esta transmisión en vivo. Ven que los vehículos que predominan aquí son vehículos eléctricos. En otras partes del mundo podría ver como tal lo que es los vehículos de gasolina. Mira aquí carros, pero mira, una patrullita. Pero como tal no se ven tantas. Ven. Lo que predominan son bicicletas eléctricas, motorinas, así. El parque automotor está disminuyendo lo que es la afluencia debido al coste de la gasolina. Aquí está apretando el agua, señor. Está apretando el agua. Yo creo que esta transmisión se va a hacer corta, porque vamos a tener que llegar a la casa. Hay 153 personas en este en vivo. ¡Wow! Increíble, señores. Vamos, 5 personas que le den like. Me sería de muchísima ayuda. Estaríamos llegando a 30, señores. A 30 likes. Vamos, que sí se puede conseguir. Nos dice por aquí Roymer, Venezuela. Bueno, nos ve de Venezuela. Quiero imaginar que dice que nos ve de Venezuela, porque nosotros estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Cuba, Camagüey, la ciudad de Camagüey, Cuba. Vamos a ver qué más. Luis de la Torre nos dice: comprendemos que la dictadura les prohíbe la libertad de expresión. Exactamente, Luis, exactamente. Es complejo hablar de ciertos temas porque puede ser muy perjudicial para las personas que se atreven a hablar. Entonces, ay, me estoy mojando aquí, duro. Entonces, es complicado. Es complicado. En otros países tú hablas todo lo que tú quieras y no pasa nada, pero como tal aquí no es así, señores. Aquí nos dice Pérez Gómez, nos dice: me refiero a los soldados, no de alto rango. Son libres para unirse al pueblo. Ánimo desde Madrid. Hay muchos cubanos con esperanza y rezando aquí. Pérez Gómez, son temas complicados. Mira, yo sí te puedo decir un ejemplo de lo que es mi función en el servicio militar. Mi función en el servicio militar, que fue cuando pasé el ejército aquí en Cuba durante un año, porque fui diferido. Yo era un soldado, ¿sí? Un soldado raso, que tenía la función de tirador. El cargo mío era de tirador. Y yo lo que tenía que hacer era hacer guardia, que como tal acá se le dice guardia. La guardia es como que el ejercicio de guerra en tiempo de paz. Eso es como más o menos la definición que tiene la guardia aquí
en Cuba, ¿ves? Y, y eso era custodiar, o sea, custodiar cierto almacén, cierta posición y ya, más nada. Ah, y chapear cuando había que chapear y trabajar y bueno, y muchísimos trabajos. Es lo que uno hace cuando está en el servicio militar obligatorio aquí en Cuba como tal. Pero no es un tema que me gustaría hablar a profundidad ni nada por el estilo, porque la verdad es que son temas bastante sensibles por acá. Javier Sánchez nos dice, hola, ¿por qué no pasan vehículos por ahí? Mira, es que estamos ahora mismo en el mismo centro de la ciudad, Javier, y la verdad es que están pasando pocos vehículos en primera porque ya son alrededor de las 7 de la noche. Ya las personas están en sus casas. La segunda es porque no hay tanta densidad poblacional aquí en esta ciudad. Tercera y bastante importante es que no hay combustible. El combustible está en niveles súper, súper bajos. No hay combustible aquí en el país. ¿Y qué más? ¿Qué más te puedo decir? Y bueno, y también está lloviendo, que eso influye muchísimo en la transportación de aquí de las personas. Vamos, damas y caballeros, vamos que podemos llegar a 30 likes. Bueno, vamos a llegar a 35, vamos a ponernos la meta de llegar a 35 likes. 6 personas, o sea, una mano y 6 personas más que me dejen su like, señores, con un doble toque en la pantalla estaríamos llegando a los 35 likes. Vamos que sí se puede. Sí se puede. Nos dice por acá Yorlandi. ¿Y por qué? O, ¿Esa foto la ponen en el estado? yo creo que sí. Te estoy preguntando. Sí, sí. Dice, ¿y por qué? Me imagino, ¿por qué no hay nada que funcione? Bueno, es que como tal funcionan, pero pocas cosas. Mira, el mismo Copelia, este gran edificio que ves ahí, eso es una heladería enorme, enorme, pero no tienen helado. Al no tener helado, los trabajadores van por gusto a sentarse en las mesas, como mismo estaban ahorita, y no venden, no producen dinero y es gasto porque no tienen ningún tipo de producción. El helado, ¿por qué no hay? Porque entonces no tenemos combustible para encender las fábricas, no hay refrigeración para ese helado, no hay materia prima para producir el helado y así sucesivamente. Es una cadena enorme que dificulta mucho de la producción. Pero si hay helados por ahí, pero son helados particulares de mi pyme. ¿Por qué una mi pyme puede producir? O sea, no me estoy refiriendo, a ver, no me lo tomen a mal. Estoy diciendo, ven como el que se lo propone lo consigue. Es lo que el mensaje que quiero transmitir. Las MIPYMES, que son trabajos privados, producen porque van a tener beneficios. Y ellos buscan la manera de satisfacer sus necesidades y producir. Porque saben que si no producen, no van a llevar comida a sus casas. Entonces las MIPYMES producen helado, pero entonces el Estado, que se supone que tenga mayor cantidad de recursos y tenga mayores cosas, no produce nada, no producen helado que es un producto relativamente fácil de hacer. Y pues así, eso es un por qué no funcionan las cosas, ¿ves? Entonces nos dice por aquí Jorge Alejandro Pérez Argón, nos dice, se ve muy bonito, todo mojado. Saludos desde Aguascalientes, México. Muchísimas gracias, Jorge, por unirte a esta transmisión en vivo y por observar la ciudad. Mira, aquí está lloviendo ahora mismo y como puedes ver, en serio mojadas las cosas. Son las 7:12, ahorita se hace de noche, así que cuando lleguemos alrededor de 40 minutos de transmisión, nos vamos a empezar a mover ya para dirigirnos para la casa. Para la casa allá, para que no nos coja la noche afuera, porque cuando hay lluvia la gente se recoge, nadie sale para la calle y se pone la calle mala, vamos a decirlo así. Lo dice Rugby, nos dice,
¿En Cuba siempre tienen ese clima tropical o hay una temporada donde hace frío? Sí, 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 tenemos una temporada en la que hace bastante frío. Bueno, ya la acabamos de pasar, que habían hecho temperatura alrededor de los 40 grados, oye, 40 grados, alrededor de los 10 grados. Hubo un lugar de Cuba que la temperatura llegó a 1 grado, señores, a 1 grado. Eso es durísimo para acá, para el cubano, y que baje tanto la temperatura, temperaturas que llegaron 9 grados, 10 grados en la ciudad, que eso es frío, frío para aquí, para el cubano, como tal. Pero bueno, el resto del año, la gran parte del año se mantiene con alrededor de, vamos a decir que 31, 30, vaya, el rango de 31 a 36 grados vaya, en la época más calurosa. De 31 a 36 grados en la época más calurosa. Pues Rockby, espero que haya respondido tu pregunta, que estés satisfecho. Si tienes otra, déjame por aquí que te lo estaré respondiendo. Wow, somos 200 personas, señores. Recuerden dejar su like aquí en esta transmisión en vivo. Mira, 5 personitas que le den doble toque a la pantalla, estaríamos llegando a los 45 likes, señores. Vamos, que sí se puede conseguir. Sí se puede conseguir. Miquel Durán nos dice, se parece a la India. No, yo creo que estamos lejos de parecernos a la India. Tú me dices otro país y yo te lo acepto, pero la India estamos lejos, estamos lejitos. Estamos lejitos. Entonces nos dice por aquí Luis de la Torre. Esa imagen del argentino, y esa palabra, está en esa pared y le quedan los meses contados. Bueno, míralo aquí, mira la imagen aquí que decías. Bueno, es una figura histórica o sea, una gran figura de la historia cubana como tal, ven, y entonces una gran figura histórica aquí en este país. Y pues bueno, no tengo más comentarios al respecto, no puedo decir más nada. Nos dice por aquí Eduardo Martínez, dice, ¿y el Copelia está cerrado? El Copelia no es que esté cerrado, ellos lo abren, pero no venden nada, ¿ves? Está ahí, es como si estuviera cerrado, ¿ves? Abren, pero no están vendiendo nada, porque no tienen helado. Venden helado de Pascua San Juan, yo creo que a veces sí lo abren y venden, pero la mayoría del tiempo no tienen helado. Entonces ellos abren, hay trabajadores ahí sentados, pero sin hacer nada, porque no les llevan helado. Entonces a veces venden pizza, pero oye, escucha qué cosa, venden pizza, no sé de dónde la sacan, pero venden pizza ahí. Hay veces que venden picadillo, hay veces que venden, no sé, cosas random que no tienen nada que ver con la esencia del negocio, pero bueno, eso es lo que venden. Si pasan cositas de vez en cuando, pero bueno, es lo... Vamos, damas y caballeros, recuerden dejar su like, señores. Mira, 5 personas que le den su like, estaríamos llegando a 52 likes. Vamos, que sí se puede llegar. Sí se puede llegar. Dice, hola, Catle. Nos dice por acá Isco Linero. Entonces, bueno, muchísimas gracias por unirse aquí a esta transmisión en vivo. Nos dice por aquí Ernesto Gutiérrez. Dice, saludo para todos los hermanos cubanos, que tengan un día bonito. Muchísimas gracias, Ernesto. Un gran saludo para usted. Nos dice por acá Yorlandi, te veo de Cuba, Alabama. ¿Cómo que de Cuba, Alabama? En Alabama hay un lugar que se llama Cuba. Oh, está duro eso. Déjame más datos ahí, Yorlandi, para saber. Nos dice, ¿dónde es esto? Nos dice Ana. O bueno, Ananda nos dice, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Camagüey, Cuba, señores. Aquí estamos bajo agua, aquí trayéndole cómo se ve la ciudad
desde el centro de la ciudad como tal, que esta es la Plaza de los Trabajadores, esto para allá es las Cubanitas. Esto aquí en otro horario del día estuviera lleno de tránsito aquí, pasando todo el tiempo vehículos, pero bueno, se reduce hasta ahora. Y aquí estamos trayéndole en vivo y en directo cómo se ve la ciudad de Camagüey, Cuba, damas y caballeros, y actualizando y hablando y compartiendo aquí. A ver, nos dice por aquí Witch. Witch, te vi. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, nos dice, un gran saludo para ti. Nos dice Samantha Rizzo, nos dice la ciudad de los Tinajones, exactamente, amiga, aquí estamos en la ciudad de los Tinajones. Aquí lo pueden ver, la Plaza de los Trabajadores, súper bonito este lugar aquí, la Plaza de los Trabajadores, ese edificio, ese banco de aquí, la verdad que queda espectacular en esa esquina. Y el Santa Cecilia, ¡buah! A mí me encanta esta parte de la ciudad, es la más bonita también. Nos dice... muy hermoso nos dice Ananda. Ok. ¿Qué lugar es ese? Bueno, acabo de decirlo, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Camagüey, Cuba. Mira, yo creo que me falta una cantidad de chapas aquí por responder y ya nos tenemos que empezar a mover. Bueno, vamos rápido. Dice, Cuba es agredida por USA, no hay nada que hablar. Por cierto, están abiertos los cabaret los fines de semana. Sí. Hay algunos que sí están abriendo. Otros no. No sé a qué se debe, pero... Pero sí están funcionando, Vamos a por aquí, nos dice William, nos dice saludos desde Puerto Rico, ¿cómo está la situación en Cuba? William, muchísimas gracias por conectarte, un gran saludo para ti, pero la situación acá está mala, amigo. No tengo otra forma de describirlo que la situación está mala, compadre. Nos dice por acá Esther Socarrás, nos dice mi familia vive toda en Plaza Méndez. Mira, increíble. Por allá no voy muy seguido, pero sí me llego de vez en cuando. Bella nos dice hola de lo que está pasando en Ciego de Ávila. Fue la conexión. Bueno, volvimos. Bueno, en Ciego de Ávila, la verdad, ya hablamos de eso. Y sí, está bastante fuerte la situación allá en Ciego de Ávila. Miren, también se pueden ver carritos modernos de este tipo, particulares. Y atrás un carro del 1900, vamos a decirle que 70, 80 o 90. No, 90 no, 80, un lado. Sí, la situación está bastante difícil y activa, caliente en Ciego de Ávila. Ya hablamos de ello, Bella. Dice por ahí, Camagüey se respira tranquilidad y paz. Uy, se me está acabando la pila del micrófono. Por las calles no hay nadie. Es verdad, no hay nadie ahora mismo aquí porque el clima juega mucho en contra porque está lloviendo. Hoy es sábado, ¿no? Hoy es día de salir para la calle, de la gente salir a fiestar, ir a las fiestas y esa serie de cuestiones. Pero bueno, está bastante quieto por el clima. Vamos a ver si más para adelante después se activa. Damas y caballeros, recuerden dejar su like. Vamos, mira, 7 personas que me dejen un doble toque en la pantalla, que me estarían dejando su like. Esto me ayuda muchísimo a llegar a más personas. Señores, ya vamos a caminar. Voy a ir leyendo los comentarios que faltan por el camino. Porque la verdad es que el clima está un poco malo. Miren, esos son turistas. ¿No son turistas? Sí, tienen toda la pinta. Bueno, el señor tiene toda la pinta. Sí. Son turistas. Oye, mira este lugar lleno, mi amor. La Isabel.
La gente está viviendo. Sí, pero parece que está bueno. Ah, van a hacer tu cutún. Adelante, man. Ay, no puedo. Ahora están cogiendo los fines de semana para cerrar esta calle para hacer tucutún. Por eso es que no estaban pasando tantos vehículos, señores. Porque están cerrando la calle allá al frente. Entonces vamos a seguir por aquí. José Alvarado nos saluda. Muchísimas gracias, Jorge, por unirte a esta transmisión en vivo. Un gran saludo para usted. Todo está lleno, ¿eh? Mira, aquí este negocio también que tradicionalmente está vacío, está lleno. ¿Qué? Ay, ¿qué te puedo decir? Wow, él le estaba diciendo, hoy es fin de semana, ay, que me caigo. Hoy es sábado. Hoy el cubano sale a despejar después de una larga semana difícil, una semana luchando con apagón, cocinando con carbón, y mil dificultades, aprovechan a salir. Pero bueno, vamos a ver cómo se puede ver aquí el centro de la ciudad. Y saludos desde la vida Formosa, Argentina, muy lindo Cuba. Muchísimas gracias por estar aquí en esta transmisión en vivo. Valentín. Música en vivo aquí, señores. Que no se escucha, señores. Cuidado. Con los turistas, no por otra cosa. ¿Los turistas dónde? Los que pasaron para allá, que seguro son los que se fueron. Puede ser. Puede ser, la verdad que estamos en el centro turístico. Y aquí se ve musiquita en vivo. Un café aquí, un negocio que abrieron. Bueno, vamos a seguir. Yo no sé, estas actividades, como pueden ver, no son nada populares, ¿ves? Esto lo tratan de hacer como eventos populares donde se llena gente, pero señores, esto está vacío. Esto está vacío. Ahí, bueno, son eventos culturales que adornan un poquito la ciudad, pero está vacío, ya lejos de ser algo que le disfrute el pueblo. Ya esto es, no sé cómo decirlo, esto es como para dar un aparente, vamos a decir, clima de tranquilidad, pero eso no ve mucho. Miren aquí la pizzería del Gallo, la mítica pizzería del Gallo, está llena, está llena. El segundo piso está cerrado, está cerrado el segundo piso, yo no sé por qué se estará cayendo el edificio de nuevo. Estar seguro no hay combustible para mantener Ah, es verdad. No hay combustible para mantener. Vamos a coger por aquí porque esas cosas resbalan antes. Pero hasta aquí ahora lo están cerrando, ¿eh? ¿Y esto por qué, No, tenemos que coger por aquí. El negocito que nosotros nos sentamos tradicionalmente, cada rato. Cada rato no, como se puede, el par de en vivo que hemos hecho ahí. Voy a leer comentarios. Damas y caballeros, recuerden dejar su like. Vamos, 6 personas que le den doble toque a la pantalla. Estaríamos llegando a los 70 likes. Vamos, señores, sí se puede. Sí se puede. Nos dice Manuel Aguilera, qué volá, mi amigo. Muchísimas gracias por unirte aquí a esta transmisión. Miren, ese es el grupo electrógeno del hotel. Ahí lo pueden ver funcionando para mantener encendido el hotel debido a los turistas. Dice, tengo preguntas. Vamos, dispara para acá. Dice, ¿qué sabe de la ayuda que mandó México? Amigo, hasta lo último que me enteré fue que lo que me enteré fue que estaban vendiéndolo en las tiendas en dólares, en las MIPYMES, algunos, tú sabes, estaban vendiendo, estaban comercializando la ayuda humanitaria. Salió después el Estado por el noticiero desmintiendo
que eso no se está vendiendo nada, que eso es debido al retraso por la logística, la falta de combustible y esas cosas, se ha retrasado la demora, que tampoco decía que la ayuda tampoco alcanzaba para repartirlo, así entre todos. Los cubanos dicen que para que le tocara una libra de arroz a cada persona deberían haber como 80 toneladas de alimento o algo de eso. Y sé que no llega a esa cantidad, entonces que lo iban a priorizar para embarazadas y niños. Esa es la información que hay acerca de la ayuda humanitaria. Yo de todas formas estoy preparando algún billetito. Vamos a hacer un recorrido por las tiendas en dólar y vamos a hacer un recorrido por algunas MIPYMES importantes a ver si es cierto que se está como tal comercializando la ayuda humanitaria o si no. Entonces como voy a preparar ese videito, voy a traérselo aquí al canal. Pues Manuel, espero que esa pregunta te haya quedado respondida, amigo. Si tienes más, déjamela saber por aquí. Nos dice por acá Jorlandi, dice: el comunismo le queda una afeitada. Dice: ¿crees que va a empezar a prosperar el pueblo? Amigo, es que, mira, déjame decirte. Sí. De que va a haber una prosperidad, va a haber una prosperidad. Y de que, pero sí se va a demorar. Sí se va a demorar. Y todo lo que hay ahora mismo es que yo creo que más bajo de lo que estamos es imposible caer. Pero como tal, sí va a haber una prosperidad, sí va a haber otros aires. Sí va a venir inversión hay muchísimos cubanos que quieren regresar a su tierra, que quieren ver a su país avanzar, prosperar y tienen todo el dinero a la disposición de hacerlo crecer nuevamente, pero con otra forma de ver el mundo como tal. O sea, de ver el país, tú sabes, comportarse el país con otro sistema, vamos a decir. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Dice: saludos, bendiciones de la isla del encanto. Bendiciones. Voy a tumbar el audio rápido. Y en la calle. Parece una cosa, no sé, particular. De carnaval. A ver, señores, ¿qué tenemos aquí? Dice: saludos. Dice José Alvarado. Dice: saludos boricanos desde la isla del encanto. Bendiciones. Muchísimas gracias, José, por tu saludo. Un gran saludo para ti. Dice: ¿qué tiempo de las cubanitas? Yo no sé por qué lo cerraron. Pasábamos noches hasta la madrugada los fines de semana. Exactamente, eso era un lugar ahí sumamente visitado por todos los jóvenes, por todo. Que, óyeme, mírame, no puede ser tan difícil vender café, señores. No puede ser tan difícil vender una taza de café. Expreso, un cortadito y vaya 3 cafecitos ahí y unas galletitas, qué sé yo. Oye, no puede ser tan difícil. ¿Cómo van a dejar perder ese punto, ese lugar ahí de reunión, ese centro gastronómico ahí? Pero bueno, así sucede acá. Ya ese lugar ahí no, ya más nunca va a volver a hacer nada. Entonces dice Lili por aquí: super chat, bienvenidos. Exactamente, señores. Si quieren apoyar al canal económicamente, lo pueden hacer a través de super chat, a través de regalos de membresía. Cualquier ayuda es bienvenida, porque es difícil conseguir los datos móviles para poder hacer transmisiones casi todos los días. De hecho, hemos disminuido un poco la frecuencia, en parte por el tiempo, en parte por dificultades con el internet, con la corriente, pero señores, es bastante complicado sostener
las transmisiones así, así que sería de muchísima ayuda. Y pues bueno, vamos a seguir, señores. Vamos por aquí, por República ahora mismo. Pues señores, yo estoy bastante desactualizado aquí con el chat. Yo creo que voy bastante atrás. Nos dice saludos, bendiciones. Dice, hay 3 Cubas en la USA. ¡Oh, qué bien! ¿Qué pasó? Hay 3 Cubas en la USA. Ah, mira, yo no sabía eso. Muchísimas gracias, Yorlandi, por el dato. Ani, ¿ya te Vamos, señores, vamos. 5 personitas que den doble toque en la pantalla. Estaríamos llegando a los 75 likes. Vamos, señores, que sí se puede. No, se puede. Miren, esto es una taberna. Si te cogió el agua. Al parecer, no veo nadie adentro, pero sí, hay gente adentro. Parece que está funcionando. Como estás en la casa, yo lo llamo. Aunque tenga apagón ahí, a lo mejor está metiendo cerveza. ¿Oíste? Dale, ahora le escribo allá entonces para que vaya. Nos dice Alfredo, un gran saludo para nuestros hermanos cubanos desde el puerto de Veracruz, México. Muchísimas gracias, Alfredo, por unirte a esta transmisión en vivo, por participar. Nos dice por aquí, criollo cubano, hermano, de los que quiere regalar Cuba a los que nos desangran. No, hermano, usted está muy equivocado. Usted está muy equivocado. Yo soy de los que quiere ver a este país nuevamente brillar. Quiero que este país nuevamente las personas puedan vivir con dignidad. Eso es lo que yo quiero para este país. Nos dice por acá Mario Portillo. Dice, muchas gracias, amigo, por darnos a conocer tu país. Bendiciones. Saludos desde El Salvador. Es un placer, Mario, que usted haya elegido pasar aquí el rato con nosotros, conocer de Cuba. Y pues bueno, aquí estamos en estas transmisiones en vivo. Un gran saludo para usted, muchísimas gracias por estar aquí. Yorlani dice, ya Cuba tiene quien lo desangre, exactamente. Aquí nadie viene de afuera a desangrar el país se está desangrando el solo. Y ya sabemos de mano de quién. Nos dice por acá Jesús Colmenares, me imagino. Oye, ¿por qué está lloviendo? Eso es una bendición. Bueno, en parte sí. Como tal, esto es una lluvia un poco de hora, como lo decimos nosotros. Porque no es que esté lloviendo un aguacero a que vaya a llevarse un poco el calor, a limpiar las calles, a llenar los embalses. Es un aguacero. Es agüita, es un chinchín. Es un agua que moja, ¿tú me entiendes? Pero no. Ya, a lo mejor las maticas, las ranitas lo disfrutan, pero para el cubano como tal, el cubano cuando ve ambiente así de agua dice, oye, es a recogerse para la casa. Dice, por aquí nos dice Mélida, dice, saludos de República Dominicana, muchísimas gracias, un gran saludo para usted. Dice, aquí quisiéramos esa agua, nos dice Jesús Colmenares. Bueno, el clima es así, ¿qué te puedo decir? Dice Pablo, Cuba, coño. Bueno, amigo, aquí está observando la ciudad de Camagüey, señores, en vivo y en directo. Todas las personas que se unen nuevas a esta transmisión en vivo, recuerden dejar su like con un doble toque en la pantalla. Vamos, 2 personitas que le den doble toque en la pantalla. Estaríamos llegando a los 80 likes, señores. Vamos, que esto hace rato que no llegamos a este récord aquí en el canal. Hace rato no teníamos esta cantidad de interacción, señores. Recuerden suscribirse a este canal, que vamos a estar haciendo transmisiones casi a diario. Así que si les gusta este tipo de contenido, les gustaría conocer un poco más del país, actualizaciones casi diarias de las cosas que están pasando, de las personas, de personas que están viviendo aquí, que está viviendo el día a día de Cuba. Pues bueno, suscríbanse al canal, que lo van a tener. A ver qué nos dice por acá. Emil Sebo nos dice, despertó el pueblo ya, Dios los bendiga y sigan creyendo en Dios
ya con la fe del pueblo. Ándale, muchísimas gracias, Emilio. Un gran saludo para ustedes, señores. No me alcanza el tiempo para leer todos los mensajes. Wow, wow, increíble la cantidad de mensajes que había. Señores, lo vamos a estar. Lléguense de nuevo mañana a esta transmisión en vivo y déjenme aquí los comentarios que no lo pude leer todo. Nos dice por aquí Víctor. Se ve muy poca gente en las calles para hacer el día sábado. Exactamente, es verdad, se ven muy pocas personas porque estamos en apagón, está lloviendo. Entonces hay pocas personas, todavía es temprano. Los jóvenes que salen para la fiesta salen más tarde. Pero la verdad es que sí hay pocas personas en la calle, ¿ves? Hay muy pocas personas en la calle. Sebastián nos dice, Abuela, se usan mira, de cuando los llegue dos, mi mamá, le dices que me llame. se usan de los dos socialistas. No, ella Esta ya es acaba de llegar, su yo hablo con ella oportunidad. ahora. No entendí muy bien ahí lo que me dijo quiso venía decir. por el Hotel Plaza. Los últimos comentarios son de Milagro, dice Cuba Libre, soy venezolana. Muchísimas gracias, Milagro. Un gran saludo para usted. Sí, Dice acá también no, le sin escribí ahora, corriente. me dijo que estaba Bakú lloviendo, 32, que ¿desde mañana dónde nos ves, temprano amigo? podía ¿Desde dónde nos pasar. ves que no tienes corriente por allá? Porque aquí también Ah, mira, no, Ia Metadata. Muchísimas gracias por unirte a esta transmisión en vivo. Un gran saludo para ti. Te he visto en las transmisiones anteriores. Me da gusto que estés aquí nuevamente. Damas y caballeros, suscríbanse al canal. Ya estamos llegando al final de esta transmisión en vivo. Vamos a cortar por aquí porque ya para allá no va a haber cobertura ya. Entonces nos despedimos aquí. Nos vemos en una próxima emisión, damas y caballeros. Nos vemos en la próxima vez. No, ni me veo porque aquí la conexión está, o sea, ya no hay luz y no hay corriente tampoco. Un gran saludo para todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí, por apoyar el canal, por todos los likes que dejaron, por todos los comentarios. Dice, está caro la madera en Cuba. La madera en Cuba que sí está caro. Aquí todo está caro, amigo. Aquí todo está caro. Para el bolsillo del cubano aquí todo está caro. Dice, ¿por qué hacen barco de madera? De la caja de los plátanos. Para ir, no, amigo, esas prácticas esas prácticas no son seguras. Así que, señores, aquí mismo nos despedimos porque la conexión se va a poner malísima. Un gran saludo y nos vemos en la próxima emisión. Chaito.